Qué alegría saludarles nuevamente. Estamos felices de compartir este espacio con todos ustedes. Y nuevamente estamos aquí con la contadora Claudia León, con el profesor Mesa. Qué gusto saludarles. Gracias, pastor. Gracias. Igualmente, bienvenida, Claudia. No, gracias, al contrario. Un gusto estar aquí para poder compartir esto con nuestros líderes. Gracias a Dios. Tenemos una invitada y en las próximas ocasiones también, profesor Mesa, nos vamos a rodear también de otros buenos invitados como el que tenemos hoy. De sabiduría. Claro. Bueno, para esta ocasión quisiera hacer reflexión, amigos y líderes de grupos pequeños, a nuestro compromiso que tenemos con Dios con respecto al estudio de la palabra de nuestro Dios. El Salmo 119 está bañado de ricas enseñanzas, pero permítanme hacer referencia simplemente al poder de la palabra de Dios en la vida del líder del grupo pequeño. Dice el Salmo 119, versículo número 62, lo siguiente: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Me parece que una de las tareas importantes que tiene que desarrollar el líder del grupo pequeño es tener contacto con esto, con su Dios y con la palabra. Hay otros dos textos allí que aparecen también en la pantalla. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el último que aparece también allí dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El poder de la palabra. La palabra de Dios transforma el corazón del creyente y seguramente para nosotros los líderes de grupos pequeños no debiéramos desperdiciar cualquier oportunidad que tengamos para estudiar este libro maravilloso, la palabra de Dios. Ahora, quisiera animarles para que todos los días tomemos un tiempo destacado para estudiar, para leer la Biblia. Debemos meditar, debemos hacer anotaciones, reflexiones y por supuesto la enseñanza llevarla a la práctica. Quien lee la Biblia dice será sabio, pero quien la practica será santo. Así que la palabra de Dios tiene mucho poder y les animamos de todo corazón para que nos fortalezcamos cada día en este libro santo. Amén, así es. Y sobre todo, cómo nos fortalecen los momentos difíciles donde hay crisol, esas palabritas que quedan en nuestra mente, nos ayudan a vencer también la tentación. Y el hecho de que el espacio de la escuela sabática, pastor, es un estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. No es un estudio de una lección. O sea, utilizamos la estructura de la lección para ir a la palabra de Dios. Cierto. Todos los días leemos un capítulo de la Biblia y todos los días hacemos referencia a través de nuestra guía de estudio hacia la palabra de Dios. Así es. Bueno, profesor Mesa, nos va a hablar de la estrategia ahora didáctica. Bien, pastor, pues en el tenor que hemos seguido dijimos que estábamos viendo el arte de hacer preguntas y dentro de ese arte de hacer preguntas los niveles de profundidad del pensamiento. Pues que las preguntas vayan atendiendo qué tan profundo queremos llegar a la mente de las personas o cómo queremos que ellos procesen la información. Y en esta ocasión les quisiera presentar, bueno, el primer nivel que mencionamos de la semana pasada de la taxonomía de Bloom es el nivel de conocimiento. Lo más básico. Lo más básico. ¿En qué consiste este nivel? Es para obtener información de las personas. Solamente es lo que queremos. Información que ellos han memorizado, información que ellos recuerdan de lo que han leído. Entonces, las preguntas que podemos hacer es el versículo de memoria. Preguntarles eso, ellos solamente tienen que recordar. Otra pregunta que podemos hacer, ya de acuerdo a nuestra lección, por ejemplo, ¿a qué lugares los llevó Dios? Después de que salieron de Egipto, ¿qué lugares los llevó? Pues los llevó a Mara, los llevó a Refidim. Otra pregunta que podemos hacer de acuerdo a nuestra lección, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto para ser tentado por el enemigo? Una pregunta de conocimiento. Otra pregunta que nosotros pudiéramos hacer aquí es, de acuerdo a Primera de Pedro, que nos dice que el pueblo judío fue esparcido, ¿a qué lugares? ¿En qué lugares los repartió Dios?
Solamente son preguntas de conocimiento, pero son preguntas que me ayudan a detectar si la gente está leyendo, si la gente está poniendo atención a su estudio. Esas son las preguntas más básicas que nosotros podemos hacer. Correcto, muy bien. Y bueno, nos va a hablar un poquito acerca del versículo de memoria. Hemos estado con esa dulce expectativa de saber cómo aprender los textos bíblicos. Yo también, pastor, he estado con esa expectativa, ¿no? Vamos a comenzar dando algunas estrategias para memorizar los textos y también no olvidemos, pastor, dentro de esto, hermano, que estamos enfatizando el uso de nuestra bitácora. No importa dónde, si lo escribimos en esta hoja o tenemos una libreta o en el margen de nuestra lección de escuela sabática, también podemos comenzar a escribir nuestras reflexiones. Bien, el versículo de memoria, vamos a mencionar una estrategia. Algunas personas son musicales, aprenden con música. Entonces, vamos a ponerle al aprendizaje del versículo un ritmo, el ritmo que quieran. O sea, la persona se va a sentir, él va a ir decidiendo qué ritmo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no soy muy bueno musicalmente, pero voy a dar el ejemplo. El versículo para esta semana es 1 de Pedro 1:6. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Bueno, ya lo dije hasta con el ritmo que me lo aprendí. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. Puedo cambiarle. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. La intención es que la persona ponga el ritmo que quiera para memorizar el texto bíblico. Claro, en la lección de escuela sabática en la iglesia quizá no nos vayamos a poner a... Pero sí es un recurso muy útil para ayudar a nuestra memoria. Así que, hermanos, utilícenlo. Si es con niños es mucho más fácil, pero dice uno con los adultos, no. También los adultos tienen ese estilo de aprendizaje, el de la música. Ya saben, queridos amigos, ahora esta nueva técnica para aprender el versículo de memoria con música, con un poco de ritmo. Y bueno, vamos a entrar ahora al análisis de la lección. Un título bastante sorprendente, La jaula del pájaro. ¿Qué querrá decir el texto para nosotros con este título? Contadora Claudia, profesor Mesa. Yo veo que a la contadora le llamó más la atención en el sentido de que medio extraño. Así es, yo comentaba de que esta idea de la jaula es un tanto como negativa, ¿verdad? Eso de ver a un pajarito encerrado, y me preguntaba qué realmente hacia dónde la hermana White nos quería llevar con esta manera de ilustrar precisamente, ¿no? Es un guía, platicábamos, es una persona, en este caso el entrenador, el adiestrador del ave, lo lleva hacia un lugar donde lo quita de distractores para poderle enseñar una música. Y bajo ese concepto es que quisimos dirigir el día de hoy el estudio. O sea, no es que te estoy castigando, sino es un terreno que estoy preparando. Como decías, me gusta esa parte, ¿no? Nos lleva a la oscuridad para que no haya distractores, ¿no? de la enseñanza que Él quiere darnos. Me gusta esa parte. Sí, en la oscuridad el pájaro aprende el canto para que de día lo tenga bien memorizado y todo el mundo pueda disfrutar de precisamente eso, del canto. Bueno, la lección la hemos dividido en 4 secciones. La primera es esto, la mano conductora de Dios en caminos difíciles. Hay un callejón sin salida que está descrito aquí, como ya lo estudiamos puntualmente toda la semana. Dios lleva a su pueblo después de sacarlo con mano poderosa de Egipto y lo conduce hacia el mar. Está rodeado de montañas, viene detrás el enemigo. ¿Por qué es que Dios lleva a su pueblo a un lugar que parece esto, un callejón sin salida? Pues pastor, fíjese que aquí anoté en mi bitácora precisamente algo que me llamó la atención, y es que
hay un ángel, el ángel del Señor, que va guiando, que va en la parte de enfrente, guiando al pueblo. Igualmente está la nube, esa que las protegía en la noche, en el día. Esa nube sigue siendo esa protección. Pero fíjese que hay un momento en que la estrategia cambia, ¿no? Esa nube, ese ángel del Señor ya no está enfrente, sino que se va atrás, ¿verdad? Para proteger de ese ejército egipcio que los seguía. Perdón, Claudia, la estrategia aparentemente cambia, ¿no? O sea, desde el punto de vista de nosotros como humanos, pero desde el punto de vista de Dios no, porque siguió como protección. Así O sea, es. la nube se convirtió en luz para un lado y oscuridad para el otro lado. Entonces fue la misma estrategia de Dios, pero nosotros la vemos de otra manera. Claro. Y sobre todo, pastor, que el cuidado sigue. Claro. Creo que es lo más bonito de esta parte de la lección, poder entender que Dios está siempre al cuidado de sus hijos. Dios se permite conducir al pueblo por la ruta más larga. Y podría sonar extraño, pero era el camino más seguro, estaba libre de enemigos, etcétera. Aunque parecía penoso, pero finalmente Dios los lleva por esa ruta más larga. A veces Dios tiene que llevarnos por esos caminos más largos. Perdón, pastor, dice usted, quizás sea la ruta más segura. Quizás, no sea la ruta más segura, pero sí es la ruta donde te voy a enseñar. Porque quizá en la otra ruta no estaban las mismas condiciones para el aprendizaje que yo quería darte. Entonces, así lo percibo yo como maestro, que fue una ruta más difícil, pero que tenía las condiciones de aprendizaje que tú necesitabas, o que el pueblo de Israel en ese entonces necesitaba. Sí, hay un elemento a destacar y es el hecho de que no se desanimara el pueblo. Me gusta que la señora Huay puntualiza eso. Dios no quería que el pueblo se desalentara si los llevaba por la ruta más corta. Claro. Estaba rodeada de enemigos y él dijo, los voy a llevar por la ruta más larga. Era penosa, pero al fin llevaba el mismo propósito. Bueno, ahora los conduce también hacia Mara, 3 largos días de camino, y no encuentran agua, y finalmente cuando la encuentran se llevan una decepción tremenda. Llevar el Señor ahora a otro momento y parece decepcionante. Me gusta a mí esta parte, pastor. Me gusta el pensar en un Dios de sorpresas. O sea, sí es cierto, te sientes desanimado, vas renegando en el camino, pero vamos, es lo que me gusta, vamos allí, y de repente Dios los sorprende. Y los sorprendió con mucha agua. Y cuando la prueban amarga, como que viene una decepción grande, pero te voy a mostrar ahora de lo que soy capaz de hacer en tu amargura. Es ese Dios que, pues, no tan impredecible. ¿Cómo va a reaccionar Dios? O que quiere darse a conocer. Bueno. Que esa es otra parte, ¿no? Que la lección muestra que es este pueblo que estás saliendo de un que lugar no me conocía, ¿no? que no lo conocía, está aprendiendo a conocerlo en estas circunstancias no tanto agradables. Sí, hay un elemento a destacar, el hecho de que Moisés clama a Dios. Cuando ve el panorama completamente difícil, Moisés clama Imposible. a Dios. ¿Sí? Y Dios hace el milagro, da las indicaciones. Cuán importante para esos momentos difíciles, decepcionantes, es buscar la ayuda de nuestro Dios. Y ahora también el Señor en esa mano conductora nos lleva también al desierto, a los momentos el desierto no es agradable, por cierto. El desierto es penoso, el desierto no gusta, pero Dios parece que también ahora, la enseñanza gráfica que tiene aquí es que Jesús fue al desierto y el desierto se convierte en un crisol de prueba. La tentación es parte de la experiencia humana. Jesús entró también en esa tentación y dice aquí entonces el autor que podemos vencer siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué opinión tienen al respecto? Pues, ¿qué diferencia hay entre la actitud de Jesús en el desierto y del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Claro. Ahí podemos ver que eran completamente diferentes. Y la lección nos marca algo que debemos de entender. Ambos han sido pruebas que Dios ha puesto para poder ver la lealtad de su pueblo. Y yo aquí anotaba en mi bitácora, ¿cómo sé que sigo a Dios? ¿Cómo puedo yo saber como cristiano si estoy siendo leal? Interesante saber cómo nos definimos en este aspecto de seguir a Dios, de confiar en Él. ¿Cómo se demuestra, profe? ¿Cómo cree usted que pudiéramos saber si lo estamos haciendo de manera correcta o no? Yo también lo escribí en mi bitácora. En las reflexiones puse esa pregunta, porque sí me llamó la atención. La lección menciona que cuando nosotros tenemos una disposición a seguir a Dios, eso me dice, estás en el camino correcto. O sea, el pueblo de Israel mostró falta de disposiciones. Sin embargo, Cristo, cuando fue conducido al desierto, no dice en la Biblia ningún registro hay de que Él se haya negado. O sea, estuvo dispuesto a ser conducido por Dios. Y también la sumisión nuestra al aceptar lo que Dios nos está poniendo, nos da es un indicador de decirme, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Cristo en el desierto fue un hombre sumiso, aceptó que el Espíritu Santo lo llevara. Vinieron las pruebas y reconoció él, por el estudio que había tenido, reconoció, esto no puede venir de Dios. O sea, yo no voy a convertir estas piedras en pan, aun cuando tenga hambre. Entonces, esa parte de reconocer, la sumisión es un reconocimiento de que hay un ser superior. Entonces, la dependencia. Sí, y también, entonces eso, ¿no?, me ¿no? dice, estás en el camino apropiado. Y Correcto. conocer las escrituras, ¿no, pastor? Creo que también fue importante, fue crucial para poder vencer la tentación. Sí, aquí en mi bitácora escribí 4 cosas. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios, jamás dudar. No debemos dudar de que Dios nos está conduciendo. Orar con fe, perseverar, y Dios nunca nos va a abandonar. Bueno, hay un dilema entre el mundo cristiano, especialmente en el mundo católico, esa frase, no nos metas en tentación. Y ha sido motivo de lucha. Algunos dicen, esa frase debiera quitarse, debiera cambiarse, pero en realidad Dios nos va a conducir en medio de la prueba. Creo que el texto bíblico a eso refiere, que Dios va a permitir que entremos en la prueba, en ese test al cual habla el autor. Es una prueba, es una dificultad que tenemos que pasar. Dios en medio de esas pruebas tiene sus propósitos. Creo que el mayor de ellos es fortalecer nuestra vida espiritual. No pasamos al azar por una prueba, por una dificultad. Dios siempre tiene propósitos definidos y tenemos que encontrarlos con la ayuda de Dios. Fíjese, pastor, que yo aquí anoté en mis reflexiones que debemos también en medio de la prueba no perder de vista la meta final, y es la vida eterna, porque a veces cuando estamos rodeados de toda esa crisis nos olvidamos de que hay esa lucha cósmica y no debiéramos de perder, siempre pensar, estoy en esta crisis, estoy en este crisol, pero no pierdo mi meta. No voy a dejar que el enemigo me distraiga y me saque de la ruta que Dios me tiene destinada. Amén. Amén, amén, que así sea. Llegamos al final, profesor Mesa, con un análisis de lo que podemos aplicar a nuestra vida. Hay algo importante, pastor, en esta sección que me llamó la atención y que creo es necesario que compartamos, ¿no? Una pregunta que podemos hacernos es si nosotros conocemos a alguien que en este camino se haya extraviado, que en esta ruta, en este desierto, que se quedó en Mara,
que renegó en Refidín y ya no quiso, que no quiso cruzar el Mar Rojo porque le dio miedo. Si conocemos a alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a dar yo mi apoyo a esa persona para que pueda salir de ese letargo, de ese lugar donde quizá con muchos temores se ha arrinconado? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese compañero, con ese miembro de iglesia, con ese amigo que se ha quedado sentado quizá en Refidín? Y de ese tipo de personas tenemos muchos, incluso hasta familiares que se han extraviado, casualmente porque han dudado, porque ha faltado la fe, porque ha faltado una palabra de ánimo, etcétera. Hay mucho trabajo que podemos hacer nosotros también al acercarnos y confiar una promesa divina para ellos. Me gustó, pastor, perdón, en esta última parte, el jueves, lo subrayé, el Señor nunca se dará por vencido con nosotros. Amén. Y yo creo que es lo mismo que nosotros podemos hacer por nuestro prójimo, no darnos por vencido para brindarles a ellos nuestra ayuda. Sabe, pastor, que de manera personal, en una situación difícil que tuve en mi vida, recuerdo que una amiga me dijo, Claudia, vengo a animarte porque hace algunos años Dios me hizo pasar por esta misma prueba y sé que lo hizo por ti, para medio. que yo pudiera venirte a animar después. Y a mí eso me impactó mucho, porque dije, ¿será que el Señor nos hace pasar para animar después a los demás? Seguro que sí. Yo creo que sí, así es. Cuando nosotros veamos que alguien está en el crisol, debemos de compartir cómo el Señor estuvo con nosotros en el momento de la prueba, para que pueda servirles de ánimo de que no están solos. Cierto. Llegamos al final de este programa tan maravilloso que hemos disfrutado juntos en esta ocasión. Nos despedimos, profesor Mesa, Gracias. contadora Claudia, muchas gracias por compartir este momento. Queridos líderes de grupos pequeños, próximamente nos vamos a ver la semana que entra. Así que Dios les acompañe y que lo que hemos compartido también fortalezca su experiencia espiritual con Dios.